Dios bendiga, Dios bendiga. Mucho frío aquí en la ciudad donde vivo, en Argentina. Siempre le hablo a mis amigos que Argentina figura en la Biblia. Menos mal que no se enteró de este cuento Dante Gebel. Entonces un pastor me preguntó, ¿y dónde en la Biblia, hermano? Dice que Argentina figura en la Biblia. Le digo, en los últimos tiempos, hermano. Y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. Sí, usted lo repite cada vez que lo lee, sí. Entonces está hablando de Argentina. Argentina es lo último. A menos que quiera predicarle a los pingüinos en la Antártida, en el sur, en el polo. Entonces Argentina figura como lo último de la tierra. Y esta es una temporada muy fría que tiene a muchas personas enfermas por el cambio de clima. Y hoy quiero hablar sobre la segunda parte de por qué hay tantos enfermos en las iglesias. Y no estoy hablando de hablar de la enfermedad que viene ahora con el invierno. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando del resfrío común, o como le dicen los puertorriqueños, la monga. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de una alergia. Estoy hablando de enfermedades graves, hermanos con cáncer, hermanos con reuma, hermanos con terribles enfermedades. Y están ahí en la reunión, todos los cultos, están presentes, son fieles, fieles a su doctrina, como dicen los predicadores. Y yo siempre marco un poquito la diferencia. Le digo, yo no soy fiel a la doctrina. Yo soy fiel a la cruz del Calvario. Yo soy fiel al sacrificio. Yo soy fiel al Cordero de Dios. Yo siempre remarco eso porque hay gente que habla mucho de santidad y santidad como si el Evangelio fuera eso. Si fuera eso, nadie, nunca, podría jamás ser salvo. Porque la Biblia dice, no yo. Si alguien dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Hay predicadores que lo único que hablan hipócritamente es de la doctrina. Yo soy fiel a la doctrina y a la santidad. La gente vive hablando de la santidad como que fuera que se compra en la esquina. Atemorizan, caustran, llenan de miedo a la iglesia con el mensaje de la santidad. Y ellos ni siquiera viven de acuerdo a lo que predican. Le preguntaba a un amigo mío, un pastor, ¿cuál fue el pecado de Lucifer que lo destituyó de la gloria? ¿Cuál fue? Adulteró Lucifer, fornicó, se divorció, lo que marcan el divorcio y el nuevo casamiento, se divorció, por eso lo sacaron, porque estaba Lucifer casado, no sé, con alguna Ángela. Discúlpenme las hermanas que se llaman Ángela. Con usted no se casó. Y se divorció de una y se casó con la otra. Entonces Dios lo
lo sacó, lo juzgó por haberse casado 2 veces. Mató a alguien, Lucifer. No. Por eso perdió la gloria Lucifer, por matar a alguien, robar, adulterar, fornicar, no dar el diezmo. Como hablan todas las pastoras, hasta Yesenia Ten, que antes no nombraba y ahora lo vive nombrando. Como esa pastora cubana que vive allá por Miami. Que si no da el diezmo no se salva. Como la mujer de ese apóstol, esa mujer desviada, que Luciana Birroco le profetizó: así dice el Señor, vos vas a ser consejera del presidente de los Estados Unidos. Mira lo que le profetizó Luciana Birroco. A esa mujer, que una vergüenza lo que enseña, lo que predica. Habría que preguntarle al papá, a Ricardo Di Rocco, si esa es la hija de él, porque nunca lo escuché decir una gansada, una estupidez tan grande como dijo la hija. O tal vez no es la hija, es una sobrina, es una nieta. Todo el mundo juzga por lo que ve. Somos hipócritas. Nuestro juicio no es verdadero, porque juzgamos lo que vemos, y lo que vemos es lo que juzgamos y lo que predicamos. La santidad es la ropa, es el cabello. ¿Qué es lo que es la santidad? ¿Por qué lo sacó Dios a Lucifer? Perdió la santidad. Adulteró, fornicó, se casó de nuevo, mató, robó. Juzgamos. Y cuando alguien lo confronta, no es antibíblico. Hace poco me confrontaron. Voy a cumplir 49 años en el ministerio, 49. En 2 o 3 oportunidades he escrito mi testimonio. Cómo fui un fracaso como marido, como padre, como abuelo. He sido un fracaso. Pero ¿qué pastor escucha que diga eso? Tengo de pecado, tengo debilidades. Lo escribo y lo puedo volver a escribir y detallar mi pecado. Y ahora me quieren señalar mi pecado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ojalá que lo sigan haciendo, ojalá. Pero no es vanagloria para mí, es vergüenza. Porque en cada uno de mis pecados reconozco que no he sido fiel al evangelio que he predicado. No he sido fiel a mi Señor. Que una en mil veces he pecado y seguiré pecando. Como el hijo pródigo. Pero la mano de Él siempre va a estar extendida. Mientras yo tenga vida, está extendida. En su amor, su misericordia, su bondad. Ven, hijo. Señor, fallé otra vez. Señor, otra vez. Y su amor incondicional, su inmensurable amor, se va a extender siempre donde hay arrepentimiento y bondad.
Pero hay personas que juzgan la santidad de otra por lo que ven. Ah, no tiene el pelo largo, no está santa. Ah, no tiene la ropa larga que no se le vea nada. Ay, no está santa, no se va en el rapto. Hello, yo nací en una generación que lo escuchaba a Gigi Ávila como Dante Gebel. Pero Dante Gebel es un bufón, un payaso que todavía se sigue burlando de las iglesias porque no tiene evangelio para predicar. Yo nací en una iglesia que estaba prohibido tener televisión por culpa de Gigi Ávila, el cajón del diablo. Pero mire la sabiduría de Dios. Nunca tuve dinero. Nunca. Pertenecí luego a otra organización que ni el pelo de acá se depilaban, ni de los brazos. Ay, no puedo subir la pierna, ni de las piernas se depilaba. Imagínense una mujer con todo eso ahí, parecía una selva. Y le pido perdón a las hermanas. Así que el Señor me sacó de acá, de Argentina, me llevó a Israel a vivir, me llevó a México, a Puerto Rico, a Estados Unidos para mostrarme que lo que venían a predicar esos predicadores de Estados Unidos, americanos, era un evangelio hipócrita. Venían acá como los grandes conocedores de la teología y les daban palos. Las mujeres no se tienen que afeitar. Pero mire lo que predicaban, lo que predican. Sacarse los pelos que Dios les dio. Pero mire, cuando yo fui a vivir allá, te veo, hipócrita. Puerto Rico es uno de los países con más divorcio. Estados Unidos, porque salen muchos de misioneros, hipócritas, y dejan a la esposa. Y la esposa se transforma en madre y en padre y en oradora, en ayunadora, en sierva de Dios. Mientras el marido viaja, anda de misiones, la mujer se queda claustra. Así que ella tiene que ser de padre, de madre, de todo. Cuando vuelve, por poco no hay que lavarle los pies al obispo, al reverendo. Y la mujer no es nada para esas iglesias, nada. Después levantan una bandera de igualdad. Ah, no, en esta iglesia las mujeres son pastoras. Ahora, por eso cuando el marido vivía viajando, se iba y venía como Gigi Ávila. La mujer hizo una demanda, se divorció de él. Y el juez le preguntó, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Ella dijo, él vive de campaña en campaña, de iglesia en iglesia. Y yo tengo que criar a mis 3 hijas sola. Y cuando no está en campaña, mi esposo están ayunando. Y ayuna que te ayuno, y ayuno que te ayune, y ayuno que te ayune. Y cuando tienen vida marital, hello, no dice la Biblia que el que se abstiene de la relación íntima en el matrimonio está pecando. ¿O no leyeron? Hay mujeres que dicen al marido, si te portas bien te doy el caramelito. Usan la intimidad como una vara. Si te portas bien te doy, si no te pego.
Hay mujeres casadas que hace años que no tienen intimidad con su esposo y dicen que son siervas de Dios. Duermen en la misma cama y lo juzgan al marido. Y a veces escuchamos personas que son solteras hablando del matrimonio, porque hablan de un matrimonio de acá, de Biblia, pero no predican de un matrimonio de acá, 2005, no predican, 2025 ya se me escaparon. No es el tema, me estoy yendo pero lejísimo del tema. Tal vez crea que me estoy justificando, no necesito eso. Porque mi pecado está delante de los ojos de Él. Así que yo viajé y yo le preguntaba, Señor, habiendo tanta buena gente en la iglesia, a donde yo vivo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y Él me dijo, por tu boca, porque tenés una boca grande. Porque el evangelio no se va al cielo exigiendo santidad. El evangelio no se va al cielo exigiendo pureza. En el evangelio no se va al cielo exigiendo. Predican un evangelio que habla más del infierno que del cielo. Predican un evangelio que habla más del castigo, de la redención que hemos tenido. Predican un evangelio del infierno, del castigo, de la ira. Y creen que las personas que escuchan ese evangelio pueden ser salvas. No son salvas. Porque al cielo no se va por exigencia. No se va por extorsión. Al cielo se va por amor. Yo me tengo que ir porque lo amo, no por miedo al infierno. Agárrate esa. Y Él dice, el que me ama, mi palabra guarda. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor me llevó a ser testigo de esas organizaciones que venían a Argentina y enseñaban santidad como medio de vida, pero no una santidad interior. La verdadera santidad. Jesús dijo, y si usted quiere condenarme, condéneme por lo que yo digo que Jesús dijo. Jesús dijo, limpie el interior del vaso. ¿Cómo te queda esa? La santidad no es por fuera. La santidad no es por dentro. La santidad es un medio de vida. No para agradar a aquel que me tomó por soldado, no. Es para agradar, para mostrar que puedo vivir en la tierra como en el cielo. Voy a arreglar eso. Si no van a decir que soy adventista. En el cielo no hay nada de lo mucho que hay en la tierra. Voy a agregar, en el cielo no hay lo que hay en la tierra. Y usted me diría, ¿y a dónde dice eso en la Biblia? Los ángeles lo dijeron. Los ángeles veían desde allá lo que había acá, lo que hay acá. Y no le es permitido ni siquiera predicar el evangelio. Y algunos se perdieron por haber venido a la tierra. Y el ángel que toca la tierra tiene figura humana. Los ángeles veían la belleza, la grandiosidad. Los ángeles vieron que en la tierra había algo que en el cielo jamás vieron.
Los ángeles hablaban uno con otro. Gabriel hablaba con Miguel. Gabriel, sí, Miguel. Mira, mira eso. Mira ese muñeco de barro y nuestro Padre habla con él, Gabriel, mira. Dios, escucha, no habla con los ángeles. Dios habla con nosotros, contigo y conmigo. No importa lo mal que estemos. Y si nos habla en esa condición es porque nos ama y nos quiere levantar. Y si nos levanta, nos quiere usar. Y si nos usa, nos quiere usar más. Pero lo hace por amor. Así que mi salvación no depende del infierno. No depende de la santidad. No depende de las consagraciones. Mi salvación depende de cuánto yo lo amo a Él. Me llevó a esos países que venían a Argentina a hablar de santidades, exigiéndole santidades. Y cuando fui ahí los vi con mis propios ojos y le dije, para esto me trajiste, sí. Ve y dile que la santidad no consiste en esto. No consiste en lo que aparento. La santidad es un medio de vida. 24/7. No las horas de culto. Y cuando uno está viviendo en ese estado de santidad, sin peso, sin cadenas, sin condenación, cosas terribles ocurren. La Biblia les llama, y algunos sin saber hospedaron ángeles. Porque tú crees que ¿dónde van a ir los ángeles? Los ángeles no son como Jesús. A Jesús le gustó la tierra, el barro del mundo. Pero los ángeles no pueden acercarse a menos que no haya un estado de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Me estoy yendo fuera del tema. Pude ver en Europa, en Puerto Rico, Estados Unidos y toda esa zona, un gran conflicto matrimonial. He estado predicando en las iglesias. Y me gusta hacer preguntas cuando me invitan. Dejo la Biblia y me acerco a los hermanos. Y le digo a las hermanas, sí, me dicen. ¿Cuánto hace que tu marido no te dice te amo? Las hermanas se rascan la cabeza tratando de recordar. Hermana, ¿cuánto hace que tu marido no te abraza apasionadamente, no te toca? Y no solo de noche. Hay maridos, ministros que se acuerdan de la mujer en la noche. Una hermana en México me dijo algo. El lugar se llama Piedras Negras, Coahuila. Me dijo, hermano Héctor, yo tengo 10 hijos. 10 hijos tuve y nunca sentí nada. El marido era el pastor de la iglesia. Ese tipo, como decimos en Argentina, hacía descender los ángeles. En la iglesia se sanaban los enfermos, pero en la casa era un desastre matrimonial. Solo pensaba en él. ¿Me estás entendiendo o tengo que ser más gráfico?
Me gusta porque hacen conferencias de matrimonio y lo espiritualizan tanto. El matrimonio no se debe espiritualizar. Es una realidad que Dios le puso al hombre y a la mujer. Todo lo que yo supe de la vida íntima la aprendí en la pornografía. Cuando era niño. Y yo siempre me pregunté, si yo aprendí esto mirando libros, ¿cómo lo aprendió Adán? ¿Cómo sabía Adán lo que tenía que hacer? Porque en la naturaleza de Adán, Dios le dejó plasmado el conocimiento de lo que tenía que hacer. Quiere decir que a ese conocimiento Dios lo creó. Y la Biblia dice, no os neguéis los unos a los otros. Hoy vemos matrimonios que se están negando. Hay pastores que se niegan, hay esposas de pastores, de ministros, de evangelistas, de apóstoles, de reverendos. Y creen ellos que predicando solamente santidad ya son agradables a los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy yéndome de la tangente, equivocándome. Le pregunto a las hermanas, ¿cuánto hace que tu esposo no te da un beso? Las hermanas se rascan la cabeza y los maridos están sentados ahí. Antes, cuando estaban de novio, vivían esa jeta pegada. Y ahora naranja o chinas, como le dicen en Puerto Rico. Nada. Tienen vergüenza de darle besos a su esposa, de abrazarla, de besarla delante de la iglesia. Pero no tienen vergüenza de maltratarla, de insultarla. Oye, apóstol, pastor, evangelista, profeta, ¿por qué tus mensajes no tienen el efecto que tienen que tener, dice el Espíritu Santo? Porque estás teniendo una doble vida. Enseña lo que no vive. Te lo digo por las buenas. Porque Dios confirma su palabra. O tal vez Dios ya te ha hablado en varias oportunidades y no quieres entender. Por eso, prepara tus maletas. Porque ahí viene uno atrás tuyo que va a ocupar tu lugar. Porque en el Evangelio de Jesucristo no hay lugar para hipocresía. En el Evangelio de Jesucristo no hay lugar para doble vida. El Evangelio de Jesucristo es una realidad espiritual. Somos lo que somos. Me preguntó una hermana en uno de los países que estuve viajando, hermano Héctor, ¿cómo se termina? ¿Cómo me doy cuenta yo que el amor se terminó? Le digo, eso es fácil. Lo más fácil que hay. Le digo, ¿tenés un cuaderno? Sí, voy a anotar algo aquí en el cuaderno y quiero que tú me digas, sí, ¿cómo fue a lo primero? Cuando conociste a ese hombre que luego te casaste, ¿cómo fue? Lo miré, amén. Hay maridos que dejaron de mirar a su esposa. Nunca tienen un halago. Nunca le dice, estás bellísima, mi amor. No, porque ese no es vocabulario de la Biblia. Hipócrita. ¿Y qué más pasaba, hermana? Lo que se pueda decir, si es algo rojo, no me cuente. No, hermano, me dijo. Cuando yo lo vi y él me vio, empecé a averiguar de él, amén. Y luego hablamos. Pasábamos horas hablando, hermano Héctor.
hablábamos, intercambiamos sueños, cuando yo me case esto, cuando yo tenga hijo esto. ¿Y qué más hubo? Hubo mucha pasión, hubo muchos abrazos, muchos besos, mucha pasión en mi matrimonio. Y luego, con el tiempo, empezó a menguar. Le dije, aquí está la respuesta. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo se termina el amor? Ahí está. No, me dijo ella. Esto fue lo que yo le dije al principio. Sí, le digo, ponga la tabla al revés. Ponga la tabla al revés. ¿Por qué se pierde el amor? Se deja de hablar, se deja de ver, se deja de amar, se deja de besar, se deja de acariciar, se deja la comunicación, se deja la pasión, se deja esto. Todo comienza en el principio y termina en el principio. Y eso es todo, me dijo, sí. ¿Usted se da cuenta de lo que le digo? Sí, me dijo. Entonces eso es lo que pasó en mi matrimonio. Pero mi marido es un ministro. No, le digo, no es ministro. Es un hombre. ¿Y cómo se hace? Vaya a su casa y siéntese en una mesa. Y dígale a su marido, siéntate, vamos a hablar. Y dígaselo una vez. Y dígaselo 2 veces. Y dígaselo 3 veces. Para que él sepa que cada vez que hay problema usted se sienta. Vamos a hablar, mi amor. ¿Por qué no me dice que me ama? ¿Por qué no me toca, mi amor? ¿Por qué no me acaricia? ¿Por qué en la cama te das vuelta? ¿Por qué ayunas tanto, mi amor? ¿Por qué no salimos con nuestros hijos? ¿Por qué no tenemos vida de familia? Vos vivís viajando. Dígale eso. Creo que me estoy yendo fuera del tema. El tema es la continuación, porque hay tantos enfermos en las iglesias. Ayer compartí bastantes temas. Ayer estuve hablando muchísimo de por qué hay enfermos, pero me faltó un tema, y ese tema quiero hablarlo y terminar este tema. Mañana, si Dios me ayuda, voy a continuar con el tema, por qué hay hermanos que diezman y ofrendan y no pueden prosperar. Y después tengo que terminar una serie de las 10 vírgenes, porque todavía no entré en el tema de las 10 vírgenes. Todavía tengo que hablar cuando se abrió la puerta y entraron las vírgenes. ¿Qué había dentro de esa casa? Ningún predicador dijo nada nunca de eso. Hello. Ningún predicador dijo quién fue el que clamó. ¡Ahí viene el esposo! Algunos dicen Dios. El Espíritu Santo, sí, ajá, no. Usted va a saber quién fue el que clamó. Tengo que terminar esos temas para comenzar a hablar un tema sobre el anticristo, falso profeta, imagen de la bestia, la marca de la bestia. Hace unos meses atrás, cuando todo este tema empezó con Israel e Irán, yo estaba en mi casa preparando algo, escribiendo, y el Espíritu Santo vino y se metió acá y me dijo, acá, cortina de humo. Y yo me quedé quieto, yo sabía lo que me estaba diciendo. Enseguida lo publiqué, hermano. Lo que está pasando en Israel e Irán es cortina de humo. Lo subí en el Facebook, lo prediqué, lo enseñé. Es una vergüenza
Es una vergüenza que en las redes sociales del 90% de los ministros lo único que hablen es de la guerra de Israel e Irán. Hipócritas. Nosotros, la iglesia verdadera, no habla de la guerra. Porque la Biblia dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. La Biblia dice que tenemos que hablar, escribir, adorar, amar, seguir a Jesús. Y publican que ya estaba escrito que en el griego, que en el hebreo, que en el arameo, que en el latín, que Israel, que Irán, que esto y que aquello y una ensalada. Y el Espíritu Santo me decía, sigue hablando, dile que es una cortina de humo. Pero es imposible, no difícil, imposible que la gente docta, los doctores, los máster en teología, los grandes evangelistas, como Garrigan, como tantos otros que se creen tan conocedores de todos los temas y no son más que mentirosos del diablo. Hablan de la guerra, pero no se dan cuenta que es una cortina de humo. Hello. ¿Por qué? ¿Por qué cortina de humo? Porque todos los acontecimientos finales de la historia dice que las naciones van a rodear a Israel y la van a destruir. No dice que Estados Unidos va a defenderla, no dice, dice que va a estar sola. Jeremías profetizaba a Israel y le decía, te fuiste tras tus amantes, debajo de todo árbol frondoso, fornicabas con ellos. Israel es una fornicaria. Israel es una adúltera. Hello. El mayor amante de Israel se llama Estados Unidos de América. Hello. Las Naciones Unidas son los amantes de Israel. Por eso, todo esto es una cortina de humo que levantó Satanás para ver qué cosa, quién respaldaba a Israel y quién no. El amante. Ellos buscaron siempre en el amante. Y usted como cristiano, ¿dónde está buscando? ¿En su amante o en su esposo? ¿A dónde está buscando? ¿A dónde está golpeando? ¿A dónde está clamando usted? ¿A dónde? Irabashandaraya. ¿O usted es igual a Israel? Cuando está enfermo, ¿dónde va? Se va tras el amante de la medicina. Cuando necesita dinero, se va tras el amante del banco. Y así sucesivamente. ¿Dónde corre usted cuando tiene problemas? ¿Se va tras sus amantes o se va tras de aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé? Iba Sharandoreisa.
Ahora, Satanás sabe quién es el amante de Israel. Ahora él va a soltar sobre los Estados Unidos miles y miles de príncipes de demonios que van a ir a la mente de los gobiernos, de los políticos, para alejarlo. Fue tras los políticos de Francia, de Alemania, de Inglaterra, y los hizo alejarse de Israel. Fue a los países árabes y lo hizo alejarse de Israel. Ahora viene contra Estados Unidos. El presidente de Argentina es un necio, un neófito, queriendo enfrentar a Irán. La Biblia habla de Irán. La Biblia no habla de Argentina, ni América Latina, ni México, ni Honduras, Guatemala, Costa Rica. La Biblia no habla de Puerto Rico, ni Estados Unidos, de Francia y Alemania. La Biblia habla de Irán, de China, de Japón, de los hijos del Oriente. Lo demás somos títeres. Escuche. Ahora Satanás va a mandar espíritu para convencerlo a los demócratas y a los republicanos que algún día a Estados Unidos le va a dar la espalda a Israel porque se tiene que cumplir la profecía. No ahora, como predican toda esa bola de necios que no estudian Biblia, que no miran los profetas lo que han dicho, que se llevan solamente por lo que ven en la televisión, en el internet, y se creen grandes doctores proféticos del Apocalipsis. Escriben del anticristo y no saben ni siquiera lo que es. Hello. La pregunta no es ello ahora. La pregunta para nosotros es: ¿a dónde corremos cuando estamos en problemas? ¿A dónde clamamos cuando tenemos necesidad? Esa es la pregunta. Al esposo, al amado, al único entre las naciones, al Cordero, al sacrificio de Dios. Él es nuestro socorro. Él es la cueva de nuestro refugio. Él es Jesús. No hay nada en este mundo que se iguale jamás con el amor que Dios tuvo por este mundo. De tal manera, la gente cree que conoce ese texto, pero no conoce el espíritu de esa palabra, no lo conoce. Conocen en el griego y en el hebreo y en el arameo. Conocen en el latín, en el castellano, en el español. Pero no pueden entender qué dice en San Juan 3:16. No pueden ver el espíritu de la palabra. Y la vaya. Arista. Por eso dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Abayandore, alindore Isa. La iglesia tiene tanta información en la cabeza, tanta información,
que no tiene nada. Tenemos que enseñar nuevamente, tenemos que volver al evangelio primario, al evangelio de los 5 evangelios, al evangelio de Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo era preeminente. Como dijo Santiago, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso es preeminencia, eso es señorío, eso es reino. Hoy se predica de un reino, pero no se quiere que el rey esté acá. Un reino sin el rey viviendo dentro es una hipocresía, es una teología de los demonios. Me estoy yendo del tema. Escríbame ahí, hermano Héctor, te está yendo del tema. Satanás va a convencer a las naciones del mundo. En el mundo árabe son 1000 árabes, un judío. Solo en los árabes. 1000 árabes, un judío. Imagínense las naciones del mundo, imagínense China, Japón, India, que ya lo pasó a China, India. Millones de millones. Todos van a ir contra Israel. Lo van a destruir geográficamente. Van a hacer pedazos la nación. Y cuando casi exterminen a la persona, él no puede descender a menos que le pidan. Él no te puede responder si tú no le pides. Hello. Por eso Él te vive diciendo, clama a mi hijo. Hijo, pídeme. Hijo, habla conmigo. La iglesia escucha de Él. Pero la iglesia no habla con Él. Hello. Imagínense lo que va a pasar. Va a haber un baño de sangre, dicen los profetas. A las mujeres judías van a abrir el vientre, van a sacar a los hijos y los van a matar en piedra. Cuando sea un baño de sangre, van a caer de rodillas y le van a decir a Dios, perdónanos, perdónanos. Y cuando alguien ora en el perdón, Dios oye automáticamente. En ese momento, no ahora, neófito, teólogo, no ahora, en ese momento se va a cumplir la segunda venida de Cristo, que viene la iglesia con Él, usted y yo. Imagínense esa nube de almas, esa nube de gente que va a haber peleando contra Israel. De pronto van a mirar para el cielo y van a ver cómo se abre el cielo. Y mi Cristo, mi Señor el amado, va a descender montado en caballo blanco con el ejército celestial. Y los necios de las naciones le van a tirar misiles y drones. Y el Señor los va a sacar como mosquitos. Y los grandes predicadores de ahora, maestros, apóstoles y profetas,
ciegos como Bartimeo. Hablan de que ahora es la guerra. No va a ser la guerra. Va a ser la gran guerra, apóstoles, profetas. No va a ser una guerra. Va a ser la gran guerra, las naciones contra Israel. Porque Dios hace cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida, no pequeñeces. No hay nada que usted le pueda decir de que Dios te diga que no. Él siempre va a responderte, pero Él quiere usar tu vida para cosas grandes. ¿Por qué? No para que tú te engrandezcas, sino para que el nombre de Él sea engrandecido. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede entender, cuando conocimos el Evangelio, orábamos 1 hora antes de cada culto. No me importa si era domingo o si era sábado. No importa si llegaba gente nueva o gente millonaria a la iglesia. Mi pastor ponía a toda la iglesia a orar 1 hora. Si el culto empezaba a las 7, a las 6 ya estaban orando. El pastor era el primero. Los ministros eran los segundos. Ahora el último que llega es el pastor. Hello. Hello. Ponga su iglesia a orar. No a leer más Biblia, ya tienen demasiado. Póngalo a orar. Y verá la diferencia entre una iglesia teóloga y una iglesia que ora. Y Gabriel le decía a Miguel, mira la tierra, Miguel, mira. Nuestro Padre habla con ese muñeco de barro, Miguel, y con nosotros no habla. Dios nunca habló con los ángeles. Los ángeles obedecen. Dios creó al hombre para que el hombre hable con Dios. ¿Por qué usted no lo quiere entender? Tanto le cuesta. Él se deleita cuando usted habla con Él. Él hace enmudecer a los ángeles porque sus hijos estamos enfrentando a Satanás, a sus ángeles, a los demonios, a los espíritus inmundos, sin armas humanas, sin armas, a esas grandes bestias que si la iglesia viera a los demonios o a los espíritus inmundos como son en realidad, son enormes, gigantes demonios. Y solamente se mueren, se detienen, corren cuando usted levanta la mano y dice, en el nombre de Jesús te reprendo. Ahora quieren sacar los demonios con psicología. Quieren sacar los demonios con filosofía. Quieren sacar los demonios con hermenéutica y homiléctica. Dígame, ¿por qué estoy haciendo la comparación entre el cielo y la tierra? En la tierra hay más belleza que en el cielo. Escuche lo que le digo y aunque usted se asombre y se quiera arrancar los pelos, en la tierra está lleno de hermosura. En el cielo no hay nada excepto una sola cosa. Uno que está sentado en el trono. Después no hay más nada. Así que vamos para allá, pero no por lo que el cielo me ofrende, no por lo que el cielo me da. Voy por allá, pero por amor,
no por juicio, no por temor al infierno. ¡Iraba! ¡Alinda! ¡Y me encanta! Predican de un cielo, calle de oro, mar de cristal. Ana Maldonado dice, yo hago así, los ángeles vienen corriendo. Luciana Di Rocco dice que profetizó a Ana Maldonado. Luciana Di Rocco, la profeta, que Ana Maldonado es esa loca Jezabel, que ella iba a ser consejero del presidente Trump. Imagínense. Hace muchos años, un evangelista estaba en África predicando. La gente corría a recibir a Jesús en África. Es uno de los países más grandes del mundo, continentes. Y el evangelista predicaba y las naciones corrían a escuchar al Señor, pero él veía algo. Él veía atrás de la campaña un hombre con una antorcha de fuego y un balde de agua que pasaba. Y a la próxima noche pasaba. Y a la próxima noche pasaba y él lo miraba. La gente venía a recibir a Jesús, pero ese hombre pasaba con un balde de agua y una antorcha. Él se preguntaba, desde que empecé la campaña, dijo el evangelista, hace más de 30 días ese hombre pasa para allá y pasa para acá, siempre con una antorcha de fuego encendida y un balde de agua. Una noche estaba predicando el evangelista y cuando vio que venía, se bajó de la plataforma y salió corriendo y se paró delante del hombre. Y le dijo, amigo, dígame, ¿por qué usted todas las noches pasa con una antorcha y un balde de agua? Va y a la próxima noche vuelve. Y a la próxima noche va y a la próxima noche vuelve. El hombre le dijo, esta antorcha, sí, es para quemar el cielo. ¿Por qué? Para que la gente se vaya al cielo sin que le prometan, como usted promete, casas, mansiones. Por eso yo quiero quemar el cielo con la antorcha. Para que si va la gente no vaya por lo que usted promete. Vaya por una sola cosa. Los profetas de hoy, yo me pregunto si los apóstoles, los pastores no se cansan de escuchar tanta profecía de plata y prosperidad y empresa. ¿No te cansa, pastor? ¿No te cansa, apóstol? ¿No te cansas de que siempre hablen lo mismo porque no tienen más nada para hablar? Y el evangelista le preguntó, ¿y el balde de agua para qué es? Para apagar el infierno, le dijo el hombre. Para que la gente se vaya al cielo sin el miedo de irse al infierno como usted predica, Señor. Y desde el primer día me dijeron que me pase, que vaya y que venga. Y él le preguntó, ¿quién lo mandó? Y le dijo, el mismo que a usted le mandó a predicar. Y el hombre desapareció delante del evangelista. Prediquemos del cielo, pero no por las mansiones. Prediquemos del infierno, pero no para atemorizar. En Puerto Rico está el infierno.
en los caseríos, en la droga, en el alcohol, en Estados Unidos, en la droga y en el alcohol. En la gente que no tiene a Cristo ya está el infierno. Hay que sacarlo del infierno. La Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Podemos entrar donde está la droga, la muerte, el alcohol y arrebatarle las almas al diablo. Bendito sea su nombre. Pero no prediques un evangelio, no te atrevas a predicar el evangelio con miedo, con castigo, con remuneración, con paga. Y rabasharabar y candareisa. Quiero terminar el tema de por qué hay tantos enfermos en las iglesias. Me faltó un tema. Y el tema que me faltó está en Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 29 y 30. ¿Por qué hay tantos enfermos en las iglesias? Primera de Corintios 11, 29 y 30. Cuando da el apóstol Pablo una enseñanza de la Santa Cena. Hace un tiempo atrás, el Señor me dijo: no prediques la Santa Cena. Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué? El Señor me dijo: habla ahora, no de la cena del Señor, habla del Señor de la cena. Todos ponen por alto la cena del Señor, el simbolismo que hay, el pan, el vino, y no hablan del Señor de la cena. El Espíritu Santo me dio una enseñanza sobre el Señor de la cena, pero no puedo hablarlo hoy. ¿Por qué hay tantos enfermos en las iglesias? Teniendo a un Dios tan poderoso, teniendo a un Dios que nada es imposible. Dice la Biblia que a los judíos durante 40 años no hubo enfermedad. No se le hincharon los pies, no se le gastaron los zapatos. Le dio carne, le dio pan, le dio agua en pleno desierto. Y ahora a nosotros nos desafía a vivir con un requerimiento increíble, con un mandamiento que tiene que ser el oxígeno de nuestro espíritu, de nuestros pulmones espirituales. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Dice Primera de Corintios 11, 29. Usted ya lo conoce. Pero igual quiero leerlo. Primera de Corintios 11, 29. Me tengo que poner esto. Dice la Biblia: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El que come indignamente. Toda mi vida escuché los mensajes de la cena, del que come indignamente, que come en pecado, que come en falta. No tome, porque juicio come, es mentira del diablo. Los hermanos, cuando tienen un pequeño problema, no van a tomar.
discuten con la esposa, no toman la Santa Cena. Tienen problemas en la calle, no toman la Santa Cena por culpa de esos predicadores ortodoxos, fanáticos religiosos, hijos del diablo. Nunca tuvieron entendimiento, solamente trasladaban lo que se les fue enseñado. Lo que le enseñaron a usted se lo enseñó su pastor, y a su pastor se lo enseñó el pastor de él, y al pastor de él se lo enseñó el otro pastor. Rompa esa maldición, rompa ese límite, rompa ese cerco. Pregúntele al Señor, arrodíllese, dígale: Señor, enséñame, enséñame, enséñame. Dice la Biblia que el Espíritu Santo fue enseñado. Jesús dijo: y Él os enseñará todas las cosas. El que come y bebe indignamente, el que come y bebe indignamente, y han usado eso como castigo, como juicio los predicadores. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo. Ahí no dice el que come y bebe en pecado. Ahí no dice el que come y bebe en adulterio. Ahí no dice el que come y bebe en fornicación. Ahí no dice el que come y bebe divorciado o casado en primera nupcia. Ahí no dice eso, porque no leen detenidamente. Ahí dice el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Ahí está la diferencia. Ahí está la más grande diferencia. Hay predicadores que predican que los hermanos están en adulterio y fornicación, que están divorciados. Porque los predicadores están ciegos, solamente ven lo que quieren ver, pero no ponen los pies sobre la tierra. No se agregan ellos al pueblo, como dijo el apóstol Pablo. Le dieron a elegir si quedarse o irse. El Espíritu Santo le dijo: dime, Pablo, vamos ahora, te llevo ahora, Pablo, vámonos. Y Pablo dijo: quisiera yo estar con el Señor, pero viendo lo que la iglesia no está viendo, pero viendo lo que los apóstoles no están viendo, pero viendo lo que los profetas no están viendo, pero viendo lo que los pastores no están viendo, pero viendo la necesidad, dijo Pablo, prefiero quedarme. Pablo se quedó por las almas. Y los pastores se quedan por los autos, por la ropa, por el dinero, por las empresas, por ganancia. La pregunta es: ¿por qué tú te estás quedando? Hay hermanos que no se fueron con la pandemia. Hay hermanos que han pasado por el cáncer y están vivos. Dime tú cuál es la diferencia entre tú y ellos que murieron en la pandemia. ¿Por qué a ti te dejó? ¿Por qué? Porque tal vez sin saber, adentro de tu corazón tú tienes algo más para dar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, Primera de Corintios 11, 12, ya ni sé, 11, 29 y 30. El que come y bebe indignamente, quiere decir que hay algo que me hace digno y hay algo que me hace indigno. Es simple, es claro, es sencillo. Es 1 más 1, 2.
el que come dignamente y el que no come indignamente, el que es digno y el que es indigno. Pero ¿qué es lo que me hace digno e indigno? ¿Qué pecado me hace digno, indigno? ¿Qué pecado me hace indigno? ¿Y qué es lo que me hace digno? Ahí está la respuesta. Vamos a leer lo que dice, no lo que yo digo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, eso es comer indignamente. Hay hermanos que hace años y años que están comiendo el cuerpo del Señor indignamente. Están comiendo el cuerpo del Señor indignamente. Están comiendo el cuerpo del Señor indignamente. ¿Por qué? ¿Porque le enseñaron que estaba en pecado? No, no es eso. ¿Qué es comer el cuerpo del Señor indignamente? ¿Qué es lo que es? Ahí está la respuesta. Sin discernir el cuerpo del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, ¿usted está discerniendo el cuerpo? ¿Usted sabe lo que es discernir el cuerpo? ¿Le enseñaron eso en su iglesia? ¿Te enseñaron ese punto en tu iglesia? Que el secreto no es el pecado, la iniquidad, la transgresión, el divorcio. Que el secreto es comer el cuerpo del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Discernir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor tiene que ser discernido. ¿Qué quiere decir discernir? Entender, comprender, aceptar, recibir, mirar, ver, estar de acuerdo. Cuando usted coma el cuerpo, disciérnalo. Señor, dice tu palabra en el libro de Isaías, que por tu llaga soy sanado. Pero lo repiten al texto, pero no lo creen. Él murió en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpió del pecado. Y en su llaga, en la llaga de su cuerpo, en la llaga de su cuerpo, Él cargó tus enfermedades. Disciérnelo, entiéndelo, compréndelo, míralo, obsérvalo, recíbelo, acéptalo. Tienes que creer que tus enfermedades se fueron. Pero lo condicionan al mensaje. Si usted está mal, no tome. Si usted está en pecado, no tome. ¿Quién no está en pecado? ¿Quién? ¿El apóstol no está en pecado? ¿El pastor no está en pecado? ¿Qué dijo Jesús? El que diga que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. ¿Sabe cuál es el mayor pecado que está cometiendo la iglesia? No es adulterio, no es fornicación, no es divorcio. Es estar comiendo durante tantos años el cuerpo del Señor sin discernir el cuerpo, sin entender que Él me llevó a su cuerpo, sin entender que mis enfermedades fueron a su cuerpo, mis pecados fueron a su cuerpo. No es usted, es el cuerpo de Él. Dele gracias.
salte de la alegría, diga, tú me sanaste. Y toma, coma del cuerpo. Y vas a recibir sanidad divina. Por eso dice la Biblia, hay muchos enfermos, muchos débiles y muchos duermen. No dijo que murieron, no dijo están muertos, dice están dormidos, no dijo que se fueron al infierno, no digo eso yo, lo dice la Biblia. Hay muchos enfermos y debilitados en la iglesia y muchos duermen porque no comieron nunca el cuerpo del Señor dignamente, discerniendo qué pasó en el cuerpo. ¿Qué pasó en el cuerpo? Cuando usted coma del cuerpo, entiéndalo, créalo, dígale, Señor, en tu cuerpo te llevaste este cáncer, en tu cuerpo te llevaste esta leucemia, en tu cuerpo te llevaste este tumor, en tu cuerpo, y coma. En ese mismo momento, el milagro va a venir a tu vida. Por eso hay muchos enfermos en las iglesias, porque no les enseñan la verdad. Enseñan tantas cosas, tantas pavadas, tanta estupidez, que no enseñan lo que está escrito. Enseñan interpretado, enseñan qué dice el griego, enseñan qué dice el hebreo, pero no enseñan lo que está escrito. La doctrina del Mesías, la doctrina que vino el Señor a traer a la tierra es clara, sencilla. Póngala por obra. Dios te bendiga. Hasta pronto. Recibe sanidad en el nombre de Jesús.